Hey, hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida una vez más a un video en el canal y en esta ocasión les voy a enseñar cómo podemos utilizar los archivos de Google Drive sin conexión a internet. Actualmente es cierto que la mayoría de nosotros estamos siempre conectados, pero bueno, en alguna ocasión vamos a estar sin conexión y sería bueno tener en cuenta que todos los archivos que tenemos en la nube lo podemos utilizar sin conexión. Así que sin más nada que decir, vámonos al grano. Vamos aquí a las aplicaciones de Google y vamos a buscar la aplicación de el Drive. Aquí en mi unidad yo tengo algunos archivos, así que lo que vamos a hacer es descargar una extensión que se llama Documentos de Google sin conexión. Entonces la buscamos en la Chrome Web Store y le damos que añadir a Google Chrome. Añadimos la extensión, esperamos que se compruebe y listo. Aquí ya se ha instalado la extensión que nos va a permitir gestionar los archivos sin conexión en la nube. El segundo paso sería configurar la opción para que nos permita visualizar y también poder editar nuestros archivos. Vamos entonces aquí a configuración, vamos aquí a la pestaña de general y luego vamos a la parte que dice sin conexión y la activamos. Eso nos va a permitir crear, editar y abrir archivos de Google Chrome sin conexión. Una vez activada esta parte, vamos nuevamente a la unidad de almacenamiento del Drive y vamos a tener, por ejemplo, estos dos archivos. Yo tengo una carpeta y dentro de esa carpeta tengo estos dos archivos. Vamos a activar entonces el modo sin conexión en los archivos que nosotros deseamos editar cuando no estemos conectados a internet. Esto es importante si nosotros necesitamos tener siempre acceso a un archivo, por ejemplo, de Word o de Excel o de Chips o Docs, y no tiene que ser necesariamente con todos los archivos. Por ejemplo, yo voy a poner esa lista de materiales como archivos sin conexión. Le vamos a dar clic derecho y vamos a activar esto que dice activar el acceso sin conexión. Le doy en activar y luego acá en este verificador vamos a confirmar de que esté activado. Como ven, vista previa sin conexión está desactivado. Nosotros lo vamos a activar. Ahora, ¿qué pasa? Ya estos archivos van a quedar completamente activados para poder utilizarlos sin conexión. Ahora vamos a hacer entonces una pequeña prueba sin conexión. Voy a desactivar mi Wi-Fi. Déjenme por acá. Voy a entrar y voy a desconectar. Vamos a confirmar que estemos completamente sin conexión. Vamos a cargar una página, listo. Aquí estamos completamente ya sin ningún tipo de conexión a la Wi-Fi. Vámonos entonces a activar el Drive. Por ejemplo, voy a darle a actualizar. Como ven, va a cargar normalmente todo mi Drive. Yo voy a entrar a mi carpeta que tengo los archivos. Y miren los dos archivos acá. Lista de materiales y lista de herramientas. Como ven, aquí estoy sin conexión completamente. Voy a abrir este archivo y miren lo que va a pasar. Trabajo sin conexión, es decir, yo puedo visualizar, puedo editar, por ejemplo, puedo poner este archivo se editó sin conexión, ¿cierto? Por ejemplo, quiere decir que yo este archivo ya lo edité, puedo seguir editando la lista de materiales, por ejemplo, madera, bueno, ahora aquí ya yo estoy editando esta lista y acá mire que dice guardado. Automáticamente va guardando sin ningún tipo de conexión. Ahora, este archivo ya lo puedo cerrar. Listo, ya edité mi archivo. Voy a verificar entonces conectando nuevamente la Wi-Fi para ver que el archivo haya quedado completamente editado. Voy a dar acá en conectar. Listo, ya tengo nuevamente conexión a internet y voy a abrir mi archivo. Voy a verificar que ya tengamos conexión. Listo, ya tenemos conexión. Vamos entonces al archivo. Y como pueden ver, aquí está completamente editado. Las otras dos listas de herramientas que puse. Y aquí edité. Este archivo se editó sin conexión. Y listo amigos, de esta manera podemos editar todos nuestros archivos de Google Drive en la nube sin conexión a internet. Espero les haya servido de ayuda. Si es así, les pido por favor que se suscriban al canal, que le den un me gusta al video para que apoyen el contenido que estoy creando. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión.